bueno que podemos vernos una vez más. Dios le bendiga a todos, hermanos. Señor sea también con las visitas que estén con nosotros de una manera especial. Vamos inmediatamente a orar para ponernos en manos de Dios a fin de que Él esté con nosotros en este tiempo. Oramos. Bendito Dios y Padre, buscamos tu rostro en oración. Venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú seas con nosotros. Que seas tú quien hables a nuestros corazones. Que podamos decir que es tu voz, oh Señor, la que hemos escuchado. Y que tu palabra, oh Dios, no caiga al vacío, sino que caiga en nuestros corazones y a través de tu Espíritu Santo, oh Señor, puedas producir frutos al 100%. De tal modo incluso, oh Dios, que los que no te conocen hoy pueda ser su día de salvación. En Cristo te pedimos estos favores. Amén. Leía un artículo en estos días que en su encabezado tenía una pregunta. El artículo. Decía el artículo en el encabezado, forma de pregunta, ¿qué transformaciones nos traerá el COVID-19? Y yo sé que todos los que estamos conectados podemos mencionar algunas transformaciones que ha traído esta pandemia a nuestro mundo. Cada uno de nosotros pudiéramos aportar. El artículo ponía algunos ejemplos que ellos daban. Por ejemplo, el artículo decía que el Oriente no es tan lejano como nosotros le hemos llamado siempre, el lejano Oriente. Eso nos dice el artículo. Esta pandemia nos ha mostrado que a través de la ciencia, la tecnología y los avances que tenemos en la transportación, en los medios de comunicación, a través de trenes, de aviones, ya algo que estaba tan distante no está tan distante como solíamos mencionar anteriormente. Entonces, el Oriente no es tan lejano como nosotros pensábamos. Esta pandemia nos ha mostrado eso. Algunas cosas más que nos ha mostrado esta pandemia es que ha forzado el teletrabajo, ha forzado la enseñanza a distancia también. Y en una sociedad que nos impulsa a pensar más en uno mismo, a pensar solo en el yo, la crisis ha hecho replantear a muchos el también pensar en los demás. Eso ha hecho la crisis también. Que el ser humano deje de pensar tanto en sí mismo como esa filosofía de pensar en el yo para que también piense en los demás. Yo quisiera que vayamos a Hechos para que veamos que no solo el COVID-19 ha producido transformaciones en nuestro mundo, sino que la presencia de Cristo en nosotros debe causar transformaciones en nosotros también. Quisiera que vayamos a Hechos 18, verso 22 al verso 23. Dice así la palabra de Dios. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Estos dos versos lo vamos a ver con el título Pasión y amor por la iglesia de Dios. Ese será nuestro título. Pasión y amor por la iglesia de Dios. De hecho, en nuestro tema tendremos también un solo punto que llevará también el mismo nombre. Pasión y amor por la iglesia de Dios, pasión y amor por la iglesia de Cristo. Ese también es nuestro primer punto y nuestro único punto. Cuando nosotros leemos estos dos versos, ¿qué vemos allí? Bueno, el texto nos deja ver, aunque el texto no menciona una persona en particular allí, el texto nos deja ver el amor de Pablo hacia los hermanos en la fe. Por todo el contexto está hablando acerca del apóstol Pablo, y lo que el texto nos deja ver es el amor de Pablo hacia los hermanos en la fe. El texto nos deja ver su poco detenimiento en algunos asuntos seculares o en otras actividades y su pronta ocupación o interés por los hermanos en la fe. Eso es lo que el texto nos deja ver. La pronta ocupación de Pablo en los asuntos de la fe, en ocuparse, en mostrar interés por los hermanos en la fe y su poco detenimiento en otras actividades seculares. Estos versos marcan el punto final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo.
pero también marcan el issio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces estos versos 22 y 23 del capítulo 18 de Hechos pueden ser los versos enlaces entre el final del segundo viaje misionero y el inicio del tercer viaje misionero. Quiero que leamos una vez más. Verso 22. Dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Cesarea era la capital romana de Judea y es la que se menciona de Hechos precisamente en Hechos capítulo 10, donde recordamos los primeros conversos que eran Cornelio y su casa, donde posiblemente también la iglesia se reunía allí. Después de un viaje extenso de más o menos 2000 kilómetros, Lucas relata pocos detalles del apóstol Pablo desde el final de su segundo viaje misionero hasta ese inicio de su tercer viaje misionero. Hay pocos detalles que se mencionan en esos dos versos. No se especifica a qué iglesia es que el apóstol Pablo sube a saludar, pero el verso 21 nos pudiera dar algunos detalles de cuál puede ser esa iglesia, que bien pudo ser Jerusalén, desde donde luego descendió para regresar a Antioquía. Dice el verso 21, capítulo 18, dice así: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. En Éfeso, el apóstol Pablo dijo estas palabras, que era necesario que él tenía que ir a Jerusalén, y por eso probablemente la iglesia a la que él tuvo que ir fue a Jerusalén. Los historiadores dicen en común que siempre que alguien se iba a referir a Jerusalén, en ese entonces, mencionando algún tipo de trayecto, siempre mencionaba que iba a subir a Jerusalén. Cuando se iba a hablar de Jerusalén y se iba a trasladar de un lugar hacia Jerusalén, siempre se utilizaba la frase voy a subir a Jerusalén. Que al contrario también, si la persona iba a salir de Jerusalén hacia otra ciudad, usaba también la frase voy a descender de Jerusalén hacia tal lugar. En nuestro caso aquí, en nuestro verso 22, se dice que descendió a Antioquía, dando a entender entonces que lo que está diciendo aquí puede dar cierto detalle de que fue Jerusalén la iglesia donde el apóstol Pablo subió a saludar. ¿Qué se resalta aquí? Bueno, se resalta que inmediatamente llega a Antioquía, en ese momento termina su segundo viaje misionero y allí empieza su tercer viaje misionero. Ahora bien, el texto es intencional. El enfoque aquí todo se centra en las acciones del apóstol Pablo al salir de Antioquía. Todo se centra en eso, en las acciones del apóstol Pablo al salir de Antioquía. Y recordemos, amados hermanos, que el propósito de la Biblia no es ir dándonos detalle por detalle, segundo a segundo, lo que va pasando en cada momento, porque la Biblia no es una biografía para que sepamos qué va pasando segundo a segundo con los personajes bíblicos, sino que ella nos provee esas informaciones bíblicas valiosas que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Esto es lo que hace la Biblia, darnos esas informaciones valiosas que necesitamos para que podamos crecer espiritualmente. Por eso la Biblia no da detalle a detalle, segundo a segundo, lo que va pasando en cada momento con muchos de sus personajes. Por eso, en nuestro caso, en nuestros dos versículos, nosotros nos vamos a enfocar en lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, en lo que el Señor está interesado en trabajar en nuestras vidas a través de cada verso de su palabra. En eso nos vamos a enfocar, en lo que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos al ver cada verso de su palabra. Y aprovechando eso, amados hermanos, el verso 22 nos habla de que Pablo subió para saludar a la iglesia. Pablo subió para saludar a la iglesia. Al principio, recuerden que mencionamos que esta pandemia ha transformado muchísimas cosas, ha producido muchos cambios. Ha enseñado esta pandemia que todos los trabajos no necesariamente deben ser cumpliendo 8 horas laborables en una oficina. Eso ha enseñado esta pandemia. De hecho, hay personas que han entregado locales donde tenían una empleomanía porque se han dado cuenta que la pandemia les ha enseñado que su trabajo bien puede funcionar desde su casa también, lo cual también les ayuda incluso en un ahorro porque se evitan una carga
de dinero más que deban gastar en costos operacionales. Pero tenemos que tener mucho cuidado con extrapolar esas transformaciones que ha traído la pandemia a todas las áreas de nuestra vida. Porque pudiéramos pretender vivir vidas separadas de la iglesia. Pudiéramos pretender vivir vidas separados de la iglesia. Porque ahora, por ejemplo, con la tecnología, nosotros podemos conectarnos al servicio o oír la predicación sin mayores complicaciones. Y de hecho podemos hacerlo no solo el domingo, que en este caso estamos viendo la predicación, sino también que podemos hacerlo en cualquier momento incluso de la semana. Y con esto solamente decir, hermanos, Dios no nos ha llamado para que nosotros vivamos separados de la congregación. Dios no nos ha llamado para eso, para que nosotros vivamos separados de la congregación. De paso, amado hermano, estar imposibilitado de asistir a la iglesia, sea por salud, sea por otras causas, no nos debe separar de la iglesia. El estar imposibilitado de venir a la iglesia no debe separarte de la iglesia. No debe separarte. Es cierto que la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero el pertenecer a una iglesia no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Aquí dice nuestro texto en el verso 22 que Pablo subió a saludar a la iglesia, y es bueno que entendamos, amados hermanos, que en los tiempos bíblicos habían dos trasfondos para la palabra eclesía, que es la palabra que aparece aquí como iglesia en nuestro verso 22. Estos dos trasfondos, uno era un trasfondo griego y uno era un trasfondo hebreo para la misma palabra eclesía. El trasfondo griego para esta palabra de eclesía era que la palabra eclesía era utilizada para un grupo de personas convocadas, reunidas en asamblea, no necesariamente inclusiva dentro del contexto del ámbito cristiano. La palabra eclesía en un trasfondo griego no necesariamente era usada solamente por los cristianos para referirse a la unión o al grupo de cristianos reunidos en una iglesia, sino que era también usada como una palabra secular para otras reuniones o convocatorias. Ahora bien, el trasfondo hebreo para la palabra eclesía, que es la palabra que aparece en nuestro verso 22, sí tenía una connotación de contexto cristiano. Por ejemplo, en la Septuaginta, la palabra eclesía traduce la palabra hebrea Kaal, que proviene de una raíz también que significa convocar, que aparece alrededor de 70 veces en el Antiguo Testamento. Y este era el sentido con que el autor describe que Pablo subió para saludar a la iglesia, es decir, para saludar a los convocados, a los reunidos. Eso es lo que Pablo está haciendo allí. Y esa es la intención con que el autor Lucas, quien está escribiendo, está expresando esta palabra. Entendiendo esto, amado hermano, Dios te ha llamado, Dios nos ha llamado, y cuando nos llama también nos trae, nos une para formar parte de una comunidad de creyentes. Si Dios nos ha llamado, Él nos ha traído, no para que nosotros estemos cada uno dispersos, cada uno por su lado, sino para que todos juntos formemos parte de una comunidad de creyentes. Por eso Pablo subió a saludar a la iglesia, subió a saludar a la comunidad de creyentes. Si podemos congregarnos y los medios están dados, llevando el protocolo, haciendo las cosas idóneas como hay que hacerla, teniendo el distanciamiento adecuado, no hay razón para que no lo hagamos. No hay razón para que no lo hagamos. Así que no podemos dejar de congregarnos. En la palabra incluso lo vemos incluso como un hecho. Que si somos cristianos nosotros nos vamos a congregar. Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 18, en su parte A, dice allí, cuando os reunís como iglesia. Esa es la palabra que está allí en primera de Corintios, capítulo 11. Cuando os reunís como iglesia, dando entendido que la iglesia se reúne. Así que si la iglesia está llevando el protocolo, si se están cumpliendo los requerimientos ordenados por los diferentes ministerios y los organismos del distanciamiento, no nos quedemos en nuestras casas, no nos quedemos, congreguémonos, porque en la Biblia se entiende que la iglesia son los convocados, son los reunidos, son los que se juntan a tener ese tiempo en el Señor.
Los apóstoles daban por sentado que los hijos de Dios se congregan. Y eso es lo que vemos en 1 Corintios, capítulo 11. Pablo entendía que la iglesia se reunía, él lo daba por sentado eso. Así, hermanos, que si Dios nos ha llamado, Dios nos trae, nos une para formar parte de una comunidad de creyentes. Y es cierto, amado hermano, que en los tiempos de la persecución la iglesia estaba en casas. Pero ese nunca ha sido el ideal de Dios, que cada uno esté en su casa. Ese nunca ha sido el ideal de Dios. Por eso, si podemos congregarnos y están los medios dados, no dejemos de hacerlo, hermano. No dejemos de hacerlo. Congreguémonos en nuestra iglesia. Entonces, amados, y visitas. Inmediatamente el apóstol baja a Antioquía. Así termina nuestro verso 22, diciendo que el apóstol Pablo baja a Antioquía, dando por terminado ya el segundo viaje misionero. Una vez más, el autor de Hechos no nos da detalle de qué pasó en Antioquía, solo resalta lo que sucedió al salir de Antioquía, pero no se nos dan muchos detalles en el texto de qué tantas cosas pasaron en Antioquía. Yo quiero que leamos el verso 23. Vamos al verso 23. Dice allí: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este verso 23, amado hermano, nos puede dejar con muchísimas interrogantes, probablemente queriendo que nuestra atención no se centre en los detalles que se omiten en el verso 23, sino queriendo el verso que nuestra atención se centre en lo que sucedió, que nos detalla el verso 23. Porque pudiéramos preguntarnos, muchos de nosotros, ¿qué tiempo duró el apóstol Pablo en Antioquía? ¿Qué tantas cosas hizo? ¿Qué bienvenida le dio la iglesia? Cuando él salió, el apóstol Pablo, a empezar el tercer viaje misionero, ¿con cuántos hermanos él se fue a hacer ese viaje misionero? ¿Se fue solo? Todas esas preguntas pudiéramos hacernos. Pero nuestro texto probablemente no quiere que nos centremos en cosas que están ocultas en nuestro texto. Nuestro texto probablemente quiere que nuestra atención se vaya hacia otro lugar. El poco detenimiento del apóstol Pablo en otras actividades y su pronta ocupación e interés por los hermanos, por la iglesia, por la obra de Dios. Amado hermano, visita. El Señor no quiere que nos centremos en qué cosas se omiten en el verso 23. Ahora el Señor quiere que nos centremos en el poco detenimiento del apóstol Pablo en algunas actividades o en otras actividades y su pronta ocupación, su pronto interés en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, en sus hermanos en la fe. En eso es lo que quiere que el texto nos detengamos y lo veamos. Amados hermanos, cuando leemos esto, es como que con dos palabras nosotros pudiéramos englobar, enmarcar todo lo que sucede allí. ¿Qué vemos aquí en dos palabras? Pasión por la iglesia. Eso es lo que vemos en el texto. En dos palabras. Pasión por los hermanos. Pasión por la obra de Dios. Pasión por los hermanos en la fe. Cuando leemos el verso 23, eso es lo que brota del verso 23. Pasión por la iglesia de Cristo. Pasión por los hermanos en la fe. Pasión por la obra del Señor. Eso es lo que vemos allí. Y este hombre que acciona aquí, el apóstol Pablo, es el mismo hombre que escribe la segunda carta a los Corintios. Y yo quisiera que miramos lo que dice allí el apóstol. Recordando, amados hermanos, que el apóstol Pablo, esta es una de las ocasiones en la que tuvo que defender su ministerio, como en muchas otras ocasiones. El apóstol Pablo viene relatando muchísimas cosas que ha pasado por amor a la iglesia, por compromiso con la iglesia. Y vamos a leerlo solo del verso 24. Dice allí: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación. Oigan eso incluso. Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Wow, increíble, amados. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Y atento, hermano, oiga lo que dice ahora. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¡Wow! ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto que relata Lucas en Hechos 18, amados hermanos, es coherente con la entrega del apóstol, la cual él detalla en 2 Corintios capítulo 11 que acabamos de leer. El verso 23 de Hechos 18 es coherente con todo lo que relata 2 Corintios capítulo 11, mencionándonos aquellas cosas que el apóstol Pablo había pasado por la iglesia, por los hermanos, por la obra. Y al leer eso, amados hermanos, cuando yo lo leía, yo solo me preguntaba, ¿será que el cristianismo ha cambiado? ¿Será que el cristianismo cambió? ¿Será eso? ¿Que el cristianismo cambió? Cuando empezó la pandemia, amados hermanos, hubo prácticamente un cese de todas las actividades, menos las actividades necesarias. De hecho, en Europa ha habido un rebrote y parte del confinamiento tiene que ver precisamente con estas reglas que se pusieron también en nuestro país. Limitar todas las actividades menos las que sean necesarias. Cuando todo empezó en nuestro país, había muchas personas que estábamos en casa. Yo también estaba en mi casa. Y en ese tiempo, amado hermano, un día en casa no había problema. El segundo día tampoco, tercer día tampoco. Una semana en casa, tal vez uno no se lo encontraba tan gravoso. 2 semanas, una quincena. Y ya cuando va pasando de una quincena, amados hermanos, cuando eso se eleva a un mes en casa, para muchos ha sido un mes, para muchos otros fue 2 meses, para muchos otros hasta más de ahí. Cuando eso se extiende, amado hermano, ese tiempo en casa, el bolsillo de uno lo empieza a sentir. El bolsillo de uno lo empieza a sentir que ya se está extendiendo ya el tiempo en casa y que probablemente el dinero no es el mismo porque hay un programa fase de ayuda donde las personas solamente tienen una ayuda, como se llama, ayuda. No la misma cantidad de dinero que le entraba tal vez anteriormente, es una ayuda. Y eso el bolsillo lo siente. Llegó un momento, amados hermanos, que yo sé que a muchos les pasó, que muchos ya estábamos en la decisión, estábamos en sintonía con empezar a trabajar. Ya nadie quería tener más tiempo en su casa, porque el bolsillo incluso también lo estaba sintiendo. Muchos estaban en esa sintonía ya. No, ya tenemos mucho tiempo en casa, hay que empezar a trabajar. Aquí está el apóstol, pudiéndose quedar mucho más tiempo en Antioquía, no lo hizo. Él no se quedó. Pudiéndose haber quedado más tiempo en Antioquía, él no se quedó. Hubo muchas personas que con la pandemia se quedaron mucho tiempo en casa y tal vez pudieran quedarse un poco más, pero la economía no se lo permitía. Eso, no lo permitía la economía. Aquí está el apóstol, no por razones económicas, sino porque había en él una pasión, un deseo en él de colaborar con sus hermanos en la fe. No se quedó en Antioquía, no. Arrancó y se fue al tercer viaje misionero. Eso hizo el apóstol Pablo. Y precisamente, amados hermanos, la Biblia, nosotros tenemos mandatos de amar a Dios. Tenemos mandatos de amar a nuestros enemigos. Tenemos mandatos de amar a nuestras esposas. También tenemos mandatos de amar a nuestros hermanos en la fe. También hay mandatos de amar a nuestros hermanos en la fe. Y esta es una manera de amar a nuestros hermanos en la fe, preocupándonos por su vida espiritual. Esa es una manera de amarlos, preocupándonos por su vida espiritual, en saber cómo ellos están, en saber cómo ellos se sienten y de qué manera nosotros le podemos ayudar. Esa es una manera de amar a nuestros hermanos en la fe. De hecho, el texto de Hechos dice, verso 23, lo leo de nuevo. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. La palabra que aparece, según el interlineal griego,
no es confirmar, sino es fortaleciendo a los hermanos, fortaleciendo a los discípulos. De modo que cuando nuestro texto nos dice que el apóstol Pablo salió, que nos muestra pasión, el texto nos muestra pasión en el apóstol Pablo en querer confirmar a los hermanos en la fe, en querer confirmar a los discípulos. De modo, amado hermano, que el apóstol Pablo no solo se interesaba por los que tenían que conocer a Cristo, sino que él también tenía pasión por animar a los hermanos y por hacer más discípulos. En eso el apóstol tenía pasión. Y de manera ordinaria, hermanos, es haciendo discípulos precisamente que la obra de Dios continúa. Haciendo discípulos. Es de esa manera que la obra, de manera ordinaria, la obra de Dios ha de continuar haciendo discípulos. Los pastores no están por siempre. Ellos un día fueron discípulos y hoy en día son pastores, pero un día ellos tampoco estarán. Ellos no estarán. Un día ellos no estarán. Al igual que cuando el apóstol Pablo ya no estuvo, estuvieron otros discípulos, los pastores tienen que saber que un día ellos no estarán y quienes estarán en la iglesia serán esos discípulos a quienes ellos hayan formado. Cuando Pablo llegó a las iglesias, su tarea fue fortalecer a los creyentes, como dice un comentarista, a quien Lucas en Hechos le llama discípulos, es decir, aprendices. Pablo los fortaleció espiritualmente, como dice en Hechos 14:22, pero también les enseñó a poner en práctica su nueva fe. Por ejemplo, el apóstol Pablo le recordó a los Gálatas su obligación de sostener a los santos, por ejemplo, a enseñarle, a fortalecerlos en la fe. En eso el apóstol Pablo tenía pasión. Y eso es lo que nuestro verso 23 nos deja ver a nosotros. ¿Cuánto nos enseña, amados hermanos, el apóstol Pablo? ¿Cuánto nos enseña esto que está aquí? ¿Cuánto nos enseña? Y yo quiero, hermano, que miremos lo que tú y yo no descuidamos en hacer. Miremos a lo que tú y yo le dedicamos pronta ocupación. Y eso nos revelará también a nosotros cuál es nuestra pasión. Por ese texto podemos ver eso. Si nosotros inferimos del texto que el texto nos deja ver, nos muestra que el apóstol Pablo tenía pasión por los hermanos en la fe, pasión por los hermanos, pasión por la obra de Cristo. Entonces, eso quiere decir que lo que tú y yo no descuidamos en hacer, lo que tú y yo le dedicamos pronta atención, eso revelará también cuál es nuestra pasión, revelará dónde está nuestro amor, como el verso 23 revelaba la pasión del apóstol Pablo. Y esto no es de extrañar, amados hermanos, que cosas como esta nos impacten a nosotros y nos llamen la atención. Porque precisamente es el cristianismo el que hace que nosotros podamos interesarnos, preocuparnos realmente, sinceramente por los demás. Es el cristianismo que hace eso. Esa pasión en querer preocuparse por los hermanos en la fe, eso lo hace el cristianismo. Eso lo hace la presencia de Cristo en una persona. Y hermanos, no es fácil, porque aún en la iglesia esto puede escasear muchísimo. Por ejemplo, nosotros estamos en tiempo de pandemia ahora. Y yo quiero que meditemos en esto. Estamos en tiempo de pandemia, lo cual lleva a uno a ser muy medido, a ser comedido en algunas cosas. Hay muchas ocupaciones en los trabajos. Como comentaba con un hermano, los trabajos hoy en día se pudieran decir y se pudieran ver como algo que en muchos casos es un lujo. Lo que indica entonces que si alguien tiene un trabajo, si tenemos un trabajo, debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo. Entonces, estamos en tiempo donde debemos ser comedidos. Estamos en tiempo donde debemos cuidar nuestro trabajo y tenemos ocupaciones. Estamos en tiempo donde a los trabajos, los que tienen hijos, se le ha sumado también la clase virtual que es en la casa. Entonces, se han sumado muchísimas cosas.
Se ha sumado también la clase en línea. Ahora, ¿a quién de nosotros nos gustaría cambiar todo eso que tenemos por las preocupaciones, por las limitaciones, por las necesidades y las persecuciones que pasaba el apóstol Pablo? Yo creo que a nadie nos gustaría cambiar esos inconvenientes que tenemos el día de hoy, que nos pueden limitar en algunas cosas, por esos inconvenientes que tenía el apóstol Pablo en su tiempo. Y eso no lo limitó a él a mostrar pasión por los hermanos. No lo limitó a él. Y no solo a él. Yo quiero que vayamos a Filipenses. Filipenses 2, 19 al 21. Miren lo que dice allí. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Ese es el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que también sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y la idea, amados hermanos, no es que nosotros seamos como Timoteo, no es que nosotros seamos como el apóstol Pablo, es que nosotros seamos como Cristo. Es que nosotros seamos como Cristo. Tal vez Pablo lo que hizo con Timoteo fue modelarle esa pasión, impregnarle a él ese interés por los hermanos en la fe, por la obra. Y Pablo lo que está haciendo es invitándonos a nosotros también a que podamos ser así, a que podamos tener esta pasión, a que tengamos este interés por nuestros hermanos en la fe, por la obra de Cristo. Por eso en 1 Corintios, capítulo 11, verso 21, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestra meta es Cristo, amado hermano. Nuestra meta es ser como Cristo. Y así estaba haciendo el apóstol Pablo. Como Cristo. Como Cristo. El cristianismo no es solo visitar la iglesia. No es solo conectarme a Zoom. Nos conectamos a Zoom los domingos en la tarde para el servicio vespertino. El cristianismo no es solo eso, conectarme a Zoom. Es andar como Cristo anduvo. Y Cristo siempre mostró más interés en los demás que incluso en que en Él mismo. Y eso lo podemos ver en Filipenses también. Que Él mismo ha dicho que se despojó de sí mismo. No estimó el ser igual a Dios, solo porque por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Yo mismo, amados hermanos, soy amonestado con esto. Yo mismo soy amonestado con esto. ¿De cuántos medios disponemos hoy? ¿De cuántos medios electrónicos tú dispones? O medios de comunicación tú dispones. ¿De cuántos? Cuéntalo para que veas. Posiblemente tengas un celular, o en la casa hayan varios celulares, haya un teléfono también fijo. Hay transporte que tenemos también, aunque hay una restricción de tiempo, esa restricción empieza a las 9 de la noche. Empieza a las 9 de la noche. Pero ¿de cuántos medios disponemos hoy? ¿Y qué tanto tiempo sacamos para llamar a los hermanos que no están viniendo a la iglesia? ¿De cuántos medios de comunicación disponemos hoy? ¿Y qué tan poco tiempo disponemos para llamar a los hermanos que no están viniendo a la iglesia? Para llamar a nuestros hermanos en la fe. ¿Qué tan fácil se nos hace hacer una llamada para pagar un servicio? Para atender algo del trabajo. Para hablar con mi mejor amigo o mi mejor amiga, alguien que yo estimo mucho. ¿Qué tan fácil se nos hace hacer eso? Y con ese mismo teléfono, ese mismo aparato, esa misma comunicación, se nos hace difícil interesarnos en los demás hermanos. ¡Wow! Penosamente, hermanos, es así. Tal vez estamos conectados y mientras estamos conectados ahora, teniendo este culto, estamos pensando en lo que haremos más adelante. Estamos conectados, estamos escuchando la predicación y ya puede ser que en algún momento pensemos en algo que tenemos para hacer más adelante, algo que tenemos planeado. Y no tenemos esa misma prontitud para nosotros planear cuando termine el servicio o al otro día en la mañana agendarlo temprano. Bueno, mañana voy a llamar al hermano fulano de tal. Voy a llamar al hermano Núñez. Voy a llamar a la hermana Isabel. Voy a llamar a algunos de los otros hermanos que no están viniendo, de los enfermos de la iglesia, para ver cómo están.
¿Qué tanta prontitud mostramos con esos mismos medios de comunicación para unas cosas? ¿Y qué tan poco interés mostramos para cosas como estas que el apóstol Pablo estaba interesado? ¿Sabes qué? El apóstol Pablo salió y no tenía los medios de comunicación que nosotros tenemos. Pero es muy probable cuando alguien llega a un lugar y estima a otros, personas a las que estima, le informa para que sepa más o menos cómo llegó, cómo está, o para preguntarle algo incluso. Si el apóstol Pablo hubiese tenido los medios hoy de comunicación que tenemos nosotros, no dudamos en que sus herramientas y medios de comunicación él las usara interesadamente para saber el estado de sus hermanos en la fe. Él las usara apasionadamente con ese propósito de interesarse por sus hermanos, de ver cómo están los hermanos en la fe. Por eso incluso un comentarista dice, lo voy a leer literalmente, dice: si Pablo visitara una de nuestras congregaciones modernas, él querrá saber qué tan fuerte tú eres como discípulo. ¿Qué tan fuerte eres como discípulo? ¿Qué puedo hacer para fortalecer tu caminar con Dios? Él nos recordaría a todos que no es suficiente con tener un fuerte inicio con Jesús, sino que siempre también debemos crecer en fortaleza. Eso no estuviera tal vez recordando el apóstol si llegara a una de nuestras iglesias hoy. Sí, pusiera atención a sus asuntos y a sus deberes. Pero por lo que vemos aquí, no descuidaría a los hermanos. No los descuidaría. Muchas veces el medio ordinario que Dios usará para animar a otros, para fortalecer a otros en la fe, será a través de alguno de nosotros. El medio ordinario que Dios en algunas ocasiones utilizará para fortalecer a otros, para animar a otros, para afirmar a otros, muchas veces será a través de nosotros mismos. Probablemente estos sean días en los que algunos necesiten de tu ánimo. Probablemente estos sean días en los que muchos necesiten fortaleza de parte tuya, algunas palabras de ánimo, algunas palabras de consuelo, que le confortemos, que nosotros le animemos. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 31. Miremos lo que dice allí. El encabezado que tiene en la Reina Valera es: Jesús anuncia la negación de Pedro. Miren lo que dice el verso 31 y 32, lo leemos. Dice allí: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Amados, Jesús ayudó a los 10, ayudando a Pedro, como dice John Piper. Jesús ayudó a los 10 discípulos que quedaban, ayudando a Pedro. El fortalecido se convierte ahora en el fortalecedor. Eso es lo que dice John Piper. Cuando Dios aliente nuestros corazones, amados hermanos, tomemos este estímulo y dupliquemos nuestro gozo al usarlo para fortalecer a nuestros hermanos y hermanas. Y eso es lo que vemos aquí en Lucas también, capítulo 22. Este es un buen día, amado hermano, para pedirle a Dios: Señor, danos pasión por ti. Y al darnos pasión por ti, danos pasión, danos amor por tu iglesia. Danos amor por los hermanos en la fe. Este es un buen día para pedirle eso al Señor. Señor, danos pasión por los hermanos. Pon en nosotros más interés en nuestros hermanos en la fe. Aquí está Dios usando a un hombre que era celoso y perseguidor del cristianismo. A un hombre que lo ha transformado para hacerlo un apasionado por la obra de Dios y el bien de sus hijos. Oh Señor, danos esta pasión también a nosotros. Danos, Señor, esta pasión también. Danos ese interés también a nosotros. Déjanos ser más como Cristo. Esa es la petición, amado hermano. ¿Qué decirle a todos aquellos que no conocen a Cristo? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación.
Y cada vez que se predica, se hace evidente el interés de Cristo por ti. Cada vez que se predica el Evangelio, se hace evidente el interés de Cristo por ti. Precisamente el Evangelio es eso, el interés de Cristo por la salvación de muchos. Cristo está interesado en ofrecerte salvación y vida eterna, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y amados, Juan dice que una manera de que el mundo pueda ver a Dios, es a través también del amor entre nosotros los hermanos. Es a través de la entrega, la disposición, la pasión por nuestros hermanos en la fe. Eso dice Juan también para nosotros. Amados, que las historias de la Biblia no estén allí solo para nosotros leerlas y pasarles por encima, sino también para el Señor enseñarnos cómo eran estos hombres de Dios, cómo debemos también ser nosotros. Con nuestra meta, única meta, puesto los ojos en Jesús, con nuestra meta Cristo. No es que seamos necesariamente igual que otros, es que seamos como Cristo. Cristo está interesado en que nosotros también tengamos pasión por los suyos. Ojalá que Dios nos dé esa pasión, amado hermano. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros venimos delante de ti, primeramente pidiéndote perdón por muchas veces no mostrar el cristianismo, Señor, de una manera como el apóstol Pablo lo mostró en Hechos capítulo 18, mostrando pasión, mostrando interés por los hermanos en la fe. Pedirte perdón, ahora te rogamos, Dios, también te imploramos a ti que tú nos des este ánimo, esta pasión, este interés. Que tú nos ayudes, oh Señor, a no solo dedicarnos a nuestros asuntos seculares, sino, oh Dios, también que mostremos pasión por tu obra, pasión por los demás hermanos. Sigue siendo con nosotros, oh Dios. Sigue trabajando en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, porque por ella tú nos enseñas. Y ayuda, oh Dios, a todo aquel que no te ha conocido a que pueda venir a Cristo. Que pueda entender, oh Dios, que también el mensaje de la salvación es el interés de Cristo por el hombre, de que pueda venir a Él y pueda tener el regalo de la vida eterna. En Cristo Jesús te pedimos todos estos favores. Amén.